Hoy nos aventuraremos en las profundidades de los bosques más densos y misteriosos, con 7 aterradoras historias de personas que se perdieron en el bosque. Prepárese para escuchar relatos escalofriantes sobre senderos que desaparecen, sonidos inexplicables entre los árboles y encuentros espeluznantes mientras el sol se pone y la oscuridad se apodera de ellos. Exploraremos historias de excursionistas, fotógrafos y aventureros que enfrentaron el lado más oscuro de la naturaleza cuando se perdieron. Así que siéntate, asegúrate de que todas las luces estén encendidas y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que te trague el bosque, aprovecha para suscribirte al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? Marcas en los árboles. El caso del grupo de excursionistas en el bosque de Białowieża fue documentado por la Policía Nacional Polaca como uno de los incidentes más inquietantes de la historia reciente de la región. Los hechos de esos 4 días fueron reconstruidos a partir de registros de búsqueda y rescate, pruebas forenses y testimonios de supervivientes. Thomas Weber, un guía experimentado de 36 años, guiaba a un grupo de 4 turistas en una expedición fotográfica de naturaleza. El grupo incluía a la pareja canadiense Megan y Ryan Foster, la fotógrafa australiana Abby Collins, y el estudiante de biología alemán Lukas Schmidt. El segundo día de la expedición, una densa e inesperada niebla descendió sobre el bosque, reduciendo drásticamente la visibilidad. El GPS de Thomas comenzó a dar lecturas inconsistentes, dejando al grupo desorientado. Fue entonces cuando Lucas notó algo peculiar. Pequeñas marcas talladas en algunos árboles, 3 líneas paralelas, seguidas de una flecha direccional. Thomas, aunque no reconoció las marcas, sugirió seguirlas con la esperanza de encontrar un sendero principal. Durante 2 horas, el grupo siguió las marcas. Abby comenzó a notar que se volvían más elaborados, incluyendo símbolos adicionales. El bosque circundante se volvió más denso, con menos señales de senderos establecidos. Al anochecer, llegaron a un claro donde las marcas convergían circularmente. En el centro encontraron un refugio de caza elevado. Lucas descubrió pequeños agujeros camuflados en los árboles circundantes, aparentemente puntos de observación. Alarmado, Thomas decidió que debían abandonar el claro inmediatamente. Mientras se alejaban, escucharon silbidos bajos provenientes de diferentes direcciones, como si estuvieran rodeados. «Me di cuenta de que nos estaban persiguiendo», dijo Thomas más tarde. «Alguien nos había atraído deliberadamente a esa zona». El grupo aceleró el paso, avanzando silenciosamente entre la densa vegetación. Acamparon en una depresión natural, haciendo guardia por turnos. Abby vislumbró luces de linternas distantes. En la noche a la mañana siguiente, descubrieron huellas recientes que rodeaban su campamento y una nueva marca tallada en un árbol cercano. Abandonando su ruta original, el grupo ahora se centró únicamente en abandonar el bosque. Durante la fuga, Lucas desapareció mientras fotografiaba las pruebas de las marcas. Una breve búsqueda solo reveló su cámara rota. Mientras el pánico crecía, Thomas tomó la difícil decisión de seguir adelante. Después de 1 hora de caminata rápida, el grupo llegó al borde del bosque y encontró ayuda. Se movilizó un operativo de búsqueda. 3 días después, los equipos encontraron un elaborado sistema de senderos falsos, todos marcados con el mismo patrón. Los senderos convergían en varias zonas de caza, claros con refugios de observación camuflados. En uno de estos refugios, encontraron equipos de excursionistas desaparecidos, incluidos documentos de al menos 7 personas. Lucas
fue encontrado vivo 5 días después, escondido en una cueva. Fue herido por una trampa para animales y denunció haber sido perseguido por un hombre enmascarado. El perpetrador, identificado como Andrzej Kowalski, un ex guardabosques despedido, fue capturado en uno de sus escondites. La investigación reveló que había desarrollado un elaborado sistema de caza humana utilizando sus habilidades para atraer y capturar caminantes. Para Thomas y su grupo, la experiencia fue traumática. Lo más inquietante, reflexionó Thomas, es pensar en cuántas personas siguieron esas marcas, creyendo que estaban siendo guiadas a un lugar seguro solo para ser conducidas a la trampa de un depredador. El caso provocó una revisión de los protocolos de seguridad en el bosque, incluidos controles de senderos no oficiales y educación a los visitantes sobre las marcas autorizadas. Para los guardabosques, el incidente sirve como un sombrío recordatorio de que no todas las señales en el bosque conducen a un lugar seguro y que a veces el verdadero peligro proviene de aquellos que conocen la naturaleza mejor que nadie. 2. La cabaña de la guardia, el caso de Emma y Jack Lawson, ha sido documentado por la policía de Escocia como uno de los incidentes más inquietantes en la historia reciente del Parque Nacional Cairngorms. Los hechos de esas 48 horas fueron reconstruidos a partir de registros policiales, pruebas forenses y el propio testimonio de Lawson. Emma, una enfermera de 32 años, y Jack, un profesor de 34, habían planeado un paseo de fin de semana por las tierras altas de Escocia para celebrar su 5º aniversario de boda. Lo que se suponía que sería una aventura romántica, rápidamente se convirtió en una pesadilla cuando una tormenta inesperada los tomó por sorpresa en la remota zona de Glenfeshie. La lluvia empezó de repente y en cuestión de minutos estábamos empapados hasta los huesos, informó Jack. El viento era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Desorientados y con visibilidad reducida, la pareja luchaba por encontrar el camino de regreso cuando divisaron una pequeña cabaña de madera a través de la cortina de lluvia. El letrero desgastado identificaba el lugar como una estación de guardabosques. En ese momento me pareció un milagro, dijo Emma. Un refugio seguro en medio del caos. La puerta no estaba cerrada con llave y el interior de la cabina, aunque polvoriento, ofrecía una agradable protección contra los elementos. Había una pequeña chimenea, una cama individual y una mesa con sillas. En un rincón había estanterías con viejos equipos de radio y mapas de la región. Mientras Jack intentaba iniciar un incendio, Emma exploró la cabaña en busca de toallas o mantas secas. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una puerta, cerrada con llave en la parte trasera de la sala principal. Había arañazos profundos en el interior de la puerta, describió Emma, con la voz temblorosa al recordar. Como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir. Intrigada y ligeramente alarmada, Emma miró más de cerca la cabaña. Debajo de la cama encontró una caja de metal. En su interior había decenas de pequeños objetos, relojes, anillos, carteras e incluso pasaportes de distintas nacionalidades. Se me dio un vuelco el estómago cuando me di cuenta de lo que estaba mirando, dijo Emma. Eran pertenencias personales, cosas que nadie dejaría atrás voluntariamente. Jack, ahora igualmente angustiado, notó un diario parcialmente escondido entre los mapas en el estante. Las entradas detallaban observaciones sobre los excursionistas que pasaban por la zona, con notas sobre sus rutas, equipo y potenciales como objetivos. La pareja rápidamente se dio cuenta de que se habían refugiado en la guarida de un depredador, alguien que usaba la fachada de un guardabosques para atraer y capturar a excursionistas vulnerables.
Su horror se hizo más profundo cuando escucharon el inconfundible sonido de pasos acercándose a la cabaña. A través de la ventana empañada, vieron la silueta de un hombre alto que portaba lo que parecía ser un rifle. En ese momento supimos que teníamos que salir de allí inmediatamente, informó Jack, presa del pánico. La pareja buscó frenéticamente una ruta de escape. Emma descubrió que la ventana trasera se podía abrir, aunque con dificultad debido al óxido. Mientras Jack recogía rápidamente sus pertenencias, Emma utilizó su experiencia médica para improvisar un botiquín de primeros auxilios con los suministros disponibles. Segundos antes de que se abriera la puerta principal, Emma y Jack escaparon por la ventana trasera, sumergiéndose en la tormenta aún furiosa. Escucharon un grito furioso detrás de ellos, cuando el ocupante de la cabaña se dio cuenta de que sus invitados habían huido. Lo que siguió fue una persecución aterradora a través del bosque oscuro y empapado. La pareja podía escuchar a su acosador llamándolos, a veces con una voz engañosamente amigable, otras veces con amenazas explícitas. «Él conocía la zona mucho mejor que nosotros», dijo Jack. «Varias veces pensé que lo habíamos perdido, solo para escucharlo acercarse de nuevo». Las fuertes lluvias dificultaron la navegación, pero también ayudaron a ocultar sus huellas. Emma y Jack utilizaron toda su resistencia física y mental para seguir moviéndose, sabiendo que detenerse significaría una sentencia de muerte. Después de horas de huida desesperada, la pareja finalmente vio luces lejanas, un pequeño pueblo en el borde del Parque Nacional. Agotados y al borde de la hipotermia, lograron llegar a un pub local, donde los residentes, sorprendidos, llamaron inmediatamente a la policía y a los paramédicos. La investigación posterior reveló el verdadero alcance del horror. El hombre de la cabaña era Malcolm Fraser, un ex guardabosques que había sido despedido 5 años antes por comportamiento errático. Había convertido el puesto abandonado en su base de operaciones para una serie de secuestros y asesinatos. En la cabaña y en un búnker subterráneo cercano, la policía encontró pruebas que vinculaban a Fraser con al menos 9 desapariciones sin resolver en los últimos 3 años. El diario detallaba sus cacerías y se descubrió una macabra colección de trofeos escondidos en los paneles de las paredes. Fraser fue capturado 2 días después, tratando de escapar a las tierras altas. Durante su juicio, los psiquiatras diagnosticaron una combinación de trastorno de personalidad, antisocial y delirios paranoicos, exacerbados por años de aislamiento. Para Emma y Jack Lawson, la experiencia dejó profundas cicatrices psicológicas. Lo más inquietante, reflexionó Emma, es pensar en cuántas personas buscaron refugio en esa cabaña, creyendo que estaban a salvo, solo para no ser vistas nunca más. El caso ha llevado a una revisión completa de los protocolos de seguridad en el Parque Nacional de Cairngorms, con nuevas medidas que incluyen controles periódicos de las estructuras abandonadas y un sistema mejorado de registro y seguimiento de los caminantes. Y para los visitantes de las tierras altas de Escocia, la historia de Guardian's Hut sirve como un sombrío recordatorio de que a veces el refugio más peligroso es el que parece más seguro a primera vista. La última transmisión, el caso de Julian Parker, fue documentado por la Policía Real de Malasia como uno de los incidentes más inquietantes que involucran a realizadores de documentales extranjeros en la historia reciente del país. Los acontecimientos de esos 7 días fueron reconstruidos a partir del propio metraje de Parker, encontrado más tarde. Julian, un documentalista británico de 35 años, había viajado a la antigua selva tropical de Taman Negara para filmar un documental sobre especies de insectos raras.
Con experiencia en filmar en lugares remotos, había informado a las autoridades de su ruta planeada y llevaba equipo de supervivencia adecuado. Durante los primeros 3 días, todo transcurrió con normalidad. Las imágenes de Julian mostraron impresionantes imágenes de una densa selva tropical, comentarios entusiastas sobre los especímenes encontrados y notas metódicas sobre su ubicación. Al 4.º día, sus grabaciones comenzaron a dar señales de preocupación. «Algo extraño está pasando», narró a la cámara. «Las cintas de colores que puse para marcar mi camino de regreso ya no están. Todas». Julian intentó usar su GPS, pero la señal era intermitente bajo el denso dosel del bosque. Decidió seguir un arroyo, sabiendo que eventualmente lo llevaría a áreas más abiertas. Sus marcas improvisadas en los árboles con su navaja de bolsillo también comenzaron a desaparecer. Las tallas parecían haber sido cubiertas deliberadamente con barro. «Estoy empezando a pensar que no estoy solo aquí», dijo Julian en una grabación nocturna, con la voz tensa mientras susurraba a la cámara en su pequeño campamento. «Hoy sentí 2 veces que me estaban observando». En la mañana del 5.º día, Julian encontró su suministro de agua contaminado con tierra. Su botiquín de primeros auxilios había sido rebuscado y faltaban artículos esenciales. La cámara captó su creciente desesperación mientras intentaba racionalizar los acontecimientos. «Tal vez sea algún animal curioso, o tal vez simplemente estoy siendo paranoico», trató de convencerse a sí mismo. Pero su expresión reveló que no lo creía. Esa noche, las imágenes mostraron a Julian despertándose sobresaltado por un sonido cercano. Apuntando la cámara de visión nocturna hacia la oscuridad, capturó brevemente lo que parecía ser una figura humana moviéndose entre los árboles antes de desaparecer. «Hay alguien siguiéndome», susurró, con miedo evidente en su voz. «No sé quién ni por qué, pero no es una coincidencia». Al 6.º día, Julian abandonó su misión original y se centró únicamente en encontrar el camino de regreso. Sus imágenes se volvieron más erráticas, intercaladas con momentos en los que apagaba la cámara para conservar la energía de la batería. En un momento inquietante, filmó lo que parecía ser un campamento reciente, no el suyo, con equipo que reconoció como sus propios elementos perdidos. «Está jugando conmigo», concluyó Julian, con el cansancio y el miedo evidentes en su rostro. «Quien quiera que sea me mantiene perdido a propósito». En la última emisión, Julian se filmó a sí mismo construyendo una balsa improvisada para intentar navegar por el arroyo que se había ensanchado. Mientras trabajaba, la cámara, colocada en un árbol cercano, capturó algo que no vio. Una figura parcialmente camuflada que lo observaba en silencio desde menos de 20 metros de distancia. «Este podría ser mi último recurso», dijo Julian a la cámara. «Si alguien encuentra este metraje, por favor informe a mi familia que intenté regresar». La grabación termina abruptamente cuando Julian, ya en el agua con su improvisada balsa, de pronto mira hacia atrás con expresión de terror. Un movimiento rápido, un grito entrecortado y luego estática. 3 semanas después, un equipo de búsqueda encontró la cámara de Julian atrapada en las raíces de la orilla del río, a 6 millas de su último campamento conocido. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero el análisis forense de las imágenes reveló detalles inquietantes. En varias escenas, mejoradas digitalmente, fue posible ver la misma figura camuflada observando a Julian en diferentes momentos. Los expertos en seguimiento identificaron que la figura utilizaba técnicas avanzadas de camuflaje y movimientos silenciosos, lo que sugiere entrenamiento militar o de supervivencia. Lo que es más inquietante, el análisis de audio reveló sonidos apenas perceptibles de alguien siguiendo a Julian, manteniéndose deliberadamente fuera de la vista, pero siempre cerca. A veces, cuando Julian dormía, se podía escuchar la respiración cerca de la cámara.
Alguien examinaba el equipo mientras el documentalista estaba inconsciente. La investigación policial identificó otros 3 casos de desapariciones en la misma región durante los 5 años anteriores, todos ellos relacionados con personas solitarias que se habían aventurado más allá de las zonas turísticas marcadas. Para los guardabosques de Tamannegara, el caso ha llevado a una revisión completa de los protocolos de seguridad, con nuevas medidas que incluyen controles periódicos de senderos no oficiales y la prohibición de expediciones en solitario a zonas remotas. Y para los documentalistas y exploradores, las imágenes de Julian Parker sirven como un sombrío recordatorio de que a veces, cuando estás documentando la naturaleza, alguien puede estar documentándote a ti, con intenciones mucho más siniestras que una simple grabación. El caso sigue oficialmente abierto y las autoridades de Malasia reciben ocasionalmente informes de avistamientos de un hombre del bosque que observa a los turistas desde la distancia antes de desaparecer en la densa vegetación de una de las selvas tropicales más antiguas del mundo. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de personas perdidas en el bosque son escalofriantes incluso ahora, ¿no? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, ¿qué tal si haces una parada rápida y te suscribes al canal? Simplemente haga clic en el botón de registro a continuación y aprovecha para dejar tu me gusta también. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora bien, volvemos a nuestras historias de terror forestal. Aún queda mucho miedo por delante. Territorio marcado. El caso de Elena Mendoza fue documentado por la Policía Nacional del Perú como uno de los incidentes más inquietantes relacionados con excursionistas perdidos en la historia reciente de la región amazónica. Los hechos de esos 6 días fueron reconstruidos a partir de registros policiales, pruebas encontradas en el bosque y el propio testimonio de Elena. Elena, una bióloga española de 32 años, había viajado a la Amazonía peruana para recolectar muestras de plantas medicinales como parte de su investigación doctoral. Con experiencia en trabajo de campo, había informado a las autoridades locales de su ruta planeada y llevaba equipo adecuado para sobrevivir en la jungla. Al tercer día de su expedición, una lluvia torrencial la obligó a desviarse de su camino original. Cuando finalmente pasó la tormenta, Elena se dio cuenta de que estaba completamente desorientada, incapaz de determinar la dirección del campamento base. Al principio no entré en pánico, informó Elena. Tenía provisiones para unos cuantos días y sabía que eventualmente encontraría un río que podría seguir. Fue durante su intento de reorientación que Elena notó la primera estructura. Un pequeño arreglo de ramas entrelazadas, formando una especie de pirámide, con lo que parecían ser pequeños huesos de animales colgando de los extremos. La estructura parecía colocada deliberadamente en el camino. Lo encontré curioso, pero no alarmante, explicó. Pensé que podría ser algún marcador dejado por las tribus locales. A medida que continuaba su viaje, Elena encontró más de estas estructuras, cada vez más grandes y elaboradas. Algunos contenían plumas, dientes de animales y, lo que era más inquietante, lo que parecían ser objetos personales. Trozos de tela, fragmentos de plástico de colores e incluso lo que parecía ser una lente de gafas rota. Al cuarto día, Elena encontró una estructura diferente, una pequeña y rudimentaria cabaña hecha de hojas y ramas de palma. En el interior había evidencia de ocupación humana reciente, cenizas aún calientes de un incendio y restos de comida. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola, dijo Elena, y quienquiera que estuviera allí me estaba mirando.
Esa noche, acampada en un pequeño claro, Elena escuchó sonidos de movimiento en la vegetación circundante. Por la mañana, descubrió que su mochila había sido alterada y que faltaban algunos objetos: un cuchillo, un encendedor y algunas barritas energéticas. Aún más alarmante, encontró una nueva estructura a solo 20 metros de donde había dormido. Una especie de muñeco rudimentario hecho de ramitas, con su propio pañuelo atado alrededor de lo que sería su cuello. Decidida a encontrar ayuda, Elena decidió seguir lo que parecía ser un camino más transitado. Fue entonces cuando vio a lo lejos una figura humana moviéndose rápidamente entre los árboles. La figura, un hombre de aspecto salvaje, con pelo largo y barba, parecía mantener deliberadamente la distancia, pero siempre era lo suficientemente visible como para llamar la atención. Quería que lo siguiera, concluyó Elena. Era como un juego del gato y el ratón. Después de horas de seguir a la elusiva figura, Elena llegó a un área donde los árboles habían sido marcados con símbolos grabados en la corteza, repitiendo patrones de 3 líneas paralelas. En el centro de esta zona marcada, encontró un claro con una cabaña más sustancial. Alrededor de la cabaña había decenas de objetos colgados de cuerdas: documentos de identidad, relojes, cámaras rotas y mochilas rotas. Con creciente horror, Elena se dio cuenta de que estaba mirando las pertenencias de otras personas que se habían perdido en esa misma zona. Mientras consideraba sus opciones, Elena escuchó un silbido bajo detrás de ella. Al darse vuelta, vio al hombre a menos de 10 metros de distancia, sosteniendo una lanza rudimentaria. Sus ojos, aunque salvajes, mostraban una inteligencia aguda y calculadora. Elena utilizó su entrenamiento en crisis y mantuvo contacto visual, hablando tranquilamente en español y luego en inglés. El hombre no respondió verbalmente, pero su postura cambió ligeramente. Lentamente, Elena sacó una foto de su familia de su bolsillo y se la mostró al hombre. Algo en este gesto pareció provocar una reacción. El hombre bajó parcialmente su arma e hizo un gesto que Elena interpretó como una orden de seguirlo. Durante las siguientes horas, el hombre guió a Elena a través del bosque, manteniendo la distancia, pero siempre asegurándose de que ella lo siguiera. Finalmente, llegaron a la orilla de un río donde, para su sorpresa, había un pequeño puesto de avanzada de investigadores. La investigación posterior reveló que el hombre probablemente era un solitario que había elegido vivir aislado en el bosque durante décadas. Al igual que el hombre agujero, documentado en Brasil, había desarrollado un elaborado sistema territorial para mantener a raya a los intrusos. Sin embargo, a diferencia de otros casos, este hombre parecía tener un código propio. Probaba a los intrusos antes de decidir su destino. Aquellos que mostraban respeto o alguna conexión humana, como hizo Elena con la fotografía, eran guiados fuera de su territorio. Los demás no tuvieron tanta suerte. Para Elena Mendoza, la experiencia cambió fundamentalmente su comprensión del aislamiento y la territorialidad humana. Lo más inquietante, reflexionó, fue darme cuenta de que me estaban evaluando todo el tiempo. Cada una de mis reacciones estaba siendo observada y juzgada por alguien que había creado sus propias reglas de supervivencia, completamente separadas de lo que consideramos civilización. El caso llevó a una revisión de los protocolos de seguridad para los investigadores de la región, con nuevas orientaciones sobre cómo reconocer y responder a las señales de territorios marcados por habitantes de los bosques aislados. Y para los guías locales, el incidente reforzó lo que muchos ya sabían. Algunas partes del bosque tienen guardianes no oficiales, hombres y mujeres que han elegido la soledad total, pero que, no obstante, observan, juzgan y a veces deciden el destino.
de quienes ingresan a sus dominios silenciosamente marcados. 5. Voces en el bosque. El caso del grupo turístico en el bosque de Aokigahara fue documentado por la Policía Metropolitana de Tokio como uno de los incidentes más inquietantes en la historia reciente del famoso Bosque del Silencio. Los hechos de esos 3 días fueron reconstruidos a partir de registros policiales y testimonios de supervivientes. Sarah, Michael, David y May, 4 amigos de diferentes nacionalidades que estudian en Tokio, planearon una caminata de un día por el bosque de Aokigahara. A pesar de la oscura reputación del sitio, el grupo estaba interesado en su belleza natural y sus formaciones geológicas únicas. Conocíamos la reputación del bosque, pero éramos escépticos y racionales, explicó Sarah más tarde. Estábamos más preocupados por los osos que por cualquier otra cosa. El grupo siguió recomendaciones básicas de seguridad: informar su ruta, llevar suministros extra y marcar su camino con cinta biodegradable. Todo transcurrió con normalidad durante las primeras horas hasta que un cambio brusco de tiempo trajo una densa niebla a la zona. La visibilidad cayó a menos de 10 metros en cuestión de minutos, informó Michael. De repente, no pudimos ver las marcas que habíamos dejado. Mientras intentaban reorientarse usando las brújulas de sus teléfonos, el grupo escuchó una voz femenina distante pidiendo ayuda en inglés. La voz sonaba angustiada y, tras una breve discusión, el grupo decidió investigar. Siguieron la dirección aproximada de las llamadas, que parecían venir de diferentes puntos, siempre adentrándose más en el bosque. Algo no se sentía bien, recordó May. La voz sonaba extrañamente mecánica, a veces idéntica entonación, como si fuera una grabación. Después de casi 1 hora de seguir las llamadas, el grupo se dio cuenta de que estaban completamente perdidos. Las marcas que habían hecho ya no eran visibles y la niebla hacía imposible determinar la dirección del sol. Fue entonces cuando escucharon una segunda voz, masculina, hablando en japonés, aparentemente proveniente de otra dirección. La voz sonaba como si perteneciera a alguien herido, pidiendo asistencia médica. El grupo, ya aprensivo, decidió dividirse en parejas. David y May seguirían la voz japonesa, mientras que Sarah y Michael continuarían en dirección a la voz femenina en inglés. Acordaron mantenerse en contacto por teléfono y volver a verse en 30 minutos, independientemente del resultado. Fue una decisión de la que nos arrepentimos casi de inmediato, dijo Sarah. Tan pronto como nos separamos, ambas voces cesaron por completo. Cuando intentaron llamarse, descubrieron que no había señal de celular. Después de 45 minutos de espera en el punto acordado, Sarah y Michael se dieron cuenta de que algo les había pasado a sus amigos. Mientras tanto, David y May habían seguido la voz japonesa hasta un pequeño claro donde encontraron un dispositivo de audio camuflado sujeto a un árbol. Antes de que pudieran procesar completamente lo que esto significaba, May fue golpeada con algo, posiblemente un dardo tranquilizante, y cayó inconsciente. David huyó presa del pánico, tratando de encontrar el camino de regreso con los demás. En su desorientado vuelo, se topó con una pequeña colección de mochilas y equipo de senderismo, claramente pertenecientes a otros visitantes del bosque. Sarah y Michael, tratando de encontrar a sus amigos, comenzaron a notar pequeñas estructuras extrañas en el bosque, ramas dispuestas en patrones antinaturales y marcas en árboles que no habían hecho. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que nos habían separado deliberadamente, explicó Michael. Alguien había planeado esto. A medida que se acercaba la noche, Sarah y Michael escucharon sonidos de movimiento en la vegetación que los rodeaba, pasos humanos deliberados que rodeaban su posición.
De vez en cuando vislumbraban una figura en la distancia, y siempre se movían rápidamente fuera de la vista cuando la notaban. Utilizando técnicas básicas de supervivencia, la pareja encontró una pequeña cueva formada por rocas volcánicas y se refugió allí, vigilando durante la noche. Temprano, en la mañana, escucharon la voz de May llamándolos, pero después de su experiencia previa, sospecharon que podría ser otra grabación o imitación. A la mañana siguiente, David logró encontrar a Sarah y Michael. Juntos, decidieron que su única opción era intentar abandonar el bosque y conseguir ayuda para May. Utilizando técnicas de navegación natural, siguieron la pendiente del terreno, sabiendo que eventualmente llegarían a una zona más abierta. Al mediodía, el grupo escuchó el ruido de un helicóptero. Usando el pequeño espejo de Michael, pudieron señalar el avión. Un equipo de rescate, ya movilizado debido a que el grupo no regresó el día anterior, los localizó y rescató. Se inició una búsqueda intensiva para encontrar a May. Fue encontrada 24 horas después, desorientada pero viva, atada en una pequeña cabaña rudimentaria escondida en el bosque. La cabaña contenía equipos de audio, dispositivos de grabación y otras pertenencias de los excursionistas. La investigación policial reveló que un hombre de 45 años, identificado únicamente como Tanaka, vivía en secreto en el bosque desde hacía casi 3 años. Exguía turístico con problemas psicológicos, había desarrollado un elaborado sistema para atraer y captar visitantes mediante grabaciones de llamadas de auxilio. Para Sarah, Michael, David y May, la experiencia dejó profundas cicatrices psicológicas. Lo más inquietante, reflexionó Sarah, fue darme cuenta de lo fácilmente que éramos manipulados. Nuestro instinto de ayudar a alguien en peligro fue utilizado en nuestra contra, convirtiéndonos en presas. El caso llevó a una revisión de los protocolos de seguridad en el bosque de Aokigahara, con nuevas medidas que incluyen patrullas más frecuentes y advertencias específicas sobre la táctica de voces falsas, que se había documentado en al menos otros 2 incidentes no denunciados anteriormente. El falso rescate el caso del grupo turístico en el bosque de Aokigahara fue documentado por la Policía Metropolitana de Tokio como uno de los incidentes más inquietantes en la historia reciente del famoso Bosque del Silencio. Los hechos de esos 3 días fueron reconstruidos a partir de registros policiales y testimonios de supervivientes. Sarah, Michael, David y May, 4 amigos de diferentes nacionalidades que estudian juntos en Tokio, habían planeado una caminata de un día por el bosque de Aokigahara, conocido por su densa vegetación y su inquietante silencio natural. A pesar de la oscura reputación del sitio, el grupo estaba interesado en su belleza natural y sus formaciones geológicas únicas. Conocíamos la reputación del bosque, pero todos éramos escépticos y racionales, explicó Sarah más tarde. Estábamos más preocupados por los osos que por cualquier otra cosa. El grupo había seguido recomendaciones básicas de seguridad: informar a alguien de su ruta, llevar suministros extra y marcar su camino con cinta biodegradable. Todo transcurrió con normalidad durante las primeras horas, hasta que un cambio brusco de tiempo trajo una densa niebla a la zona. La visibilidad cayó a menos de 10 metros en cuestión de minutos, informó Michael. De repente, no pudimos ver las marcas que habíamos dejado. Mientras intentaban reorientarse usando las brújulas de sus teléfonos, el grupo escuchó algo inquietante, una voz femenina distante pidiendo ayuda en inglés. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Por favor, ayúdame». La voz sonaba genuinamente angustiada, y después de una breve discusión, el grupo decidió investigar. Siguieron la dirección aproximada de las llamadas, que parecían venir de diferentes puntos, siempre adentrándose más en el bosque. Algo
No se sentía bien, recordó May. La voz sonaba extrañamente mecánica, a veces idéntica en entonación, como si fuera una grabación. Después de casi una hora de seguir las llamadas, el grupo se dio cuenta de que estaban completamente perdidos. Las marcas que habían hecho ya no eran visibles, y la niebla hacía imposible determinar la dirección del sol. Fue entonces cuando escucharon una segunda voz, esta vez masculina, hablando en japonés, aparentemente proveniente de otra dirección. La voz sonaba como si perteneciera a alguien herido, pidiendo asistencia médica. El grupo, ya aprensivo, decidió dividirse en parejas. David y May seguirían la voz japonesa, mientras que Sarah y Michael continuarían en dirección a la voz femenina en inglés. Acordaron mantenerse en contacto por teléfono y volver a verse en 30 minutos, independientemente del resultado. Fue una decisión de la que nos arrepentimos casi de inmediato, dijo Sarah. Tan pronto como nos separamos, ambas voces cesaron por completo. Cuando intentaron llamarse, descubrieron que no había señal de celular. Después de 45 minutos de espera en el punto acordado, Sarah y Michael se dieron cuenta de que algo les había pasado a sus amigos. Mientras tanto, David y May habían seguido la voz japonesa hasta un pequeño claro donde encontraron un dispositivo de audio camuflado sujeto a un árbol. Antes de que pudieran procesar completamente lo que esto significaba, May fue golpeada con algo, posiblemente un dardo tranquilizante, y cayó inconsciente. David huyó presa del pánico, tratando de encontrar el camino de regreso con los demás. En su desorientado vuelo, tropezó con algo inquietante. Una pequeña colección de mochilas y equipo de senderismo, claramente pertenecientes a otros visitantes del bosque. Mientras tanto, Sarah y Michael, tratando de encontrar a sus amigos, comenzaron a notar pequeñas estructuras extrañas en el bosque, ramas dispuestas en patrones antinaturales y marcas en árboles que no habían hecho. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que nos habían separado deliberadamente, explicó Michael. Alguien había planeado esto. A medida que se acercaba la noche, Sarah y Michael escucharon sonidos de movimiento en la vegetación que los rodeaba. No animales, sino pasos humanos deliberados, rodeando su posición. De vez en cuando, vislumbraban una figura en la distancia, y siempre se movían rápidamente fuera de la vista cuando la notaban. Utilizando técnicas básicas de supervivencia, la pareja encontró una pequeña cueva formada por rocas volcánicas y se refugió allí, vigilando durante la noche. Temprano en la mañana escucharon la voz de May llamándolos, pero después de su experiencia previa, sospecharon que podría ser otra grabación o imitación. A la mañana siguiente, David logró encontrar a Sarah y Michael. Juntos, decidieron que su única opción era intentar abandonar el bosque y conseguir ayuda para May. Utilizando técnicas de navegación natural, siguieron la pendiente del terreno, sabiendo que eventualmente llegarían a una zona más abierta. Al mediodía, el grupo escuchó el ruido de un helicóptero. Usando el pequeño espejo de Michael, pudieron señalar el avión. Un equipo de rescate, ya movilizado debido a que el grupo no regresó el día anterior, los localizó y rescató. Se inició una búsqueda intensiva para encontrar a May. Fue encontrada 24 horas después, desorientada pero viva, atada en una pequeña cabaña rudimentaria escondida en el bosque. La cabaña contenía equipos de audio, dispositivos de grabación y otras pertenencias de los excursionistas. La investigación policial reveló que un hombre de 45 años, identificado únicamente como Tanaka,
Vivía en secreto en el bosque desde 1900. Hacía casi 3 años. Ex guía turístico con problemas psicológicos, había desarrollado un elaborado sistema para atraer y captar visitantes mediante grabaciones de llamadas de auxilio. Para Sarah, Michael, David y May, la experiencia dejó profundas cicatrices psicológicas. Lo más inquietante, reflexionó Sarah, fue darme cuenta de lo fácilmente que éramos manipulados. Nuestro instinto de ayudar a alguien en peligro fue utilizado en nuestra contra, convirtiéndonos en presas. El caso llevó a una revisión de los protocolos de seguridad en el bosque de Aokigahara, con nuevas medidas que incluyen patrullas más frecuentes y advertencias específicas sobre la táctica de voces falsas que se había documentado en al menos otros 2 incidentes no denunciados anteriormente. Y para los visitantes del Bosque del Silencio, el caso sirve como un sombrío recordatorio de que a veces el sonido más peligroso en un bosque no es el rugido de un animal o el chasquido de ramas, sino una voz humana que pide ayuda desde la nada. Seth. Huellas en el barro. El caso de Marcus Reynolds fue documentado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos como uno de los incidentes más inquietantes en la historia reciente del Bosque Nacional Tongass. Los acontecimientos de esos 4 días fueron reconstruidos a partir de registros de búsqueda y rescate y del propio testimonio de Reynolds. Marcus, un fotógrafo de naturaleza de 36 años, había planeado una expedición en solitario de 3 días para capturar imágenes del paisaje otoñal en la selva tropical templada más grande del mundo. Con experiencia en caminatas en solitario, había registrado su ruta con los guardabosques y llevaba equipo adecuado a las condiciones variables de Alaska. Al segundo día de su viaje, una tormenta inesperadamente fuerte lo obligó a buscar refugio. La lluvia torrencial continuó durante horas, convirtiendo los senderos en arroyos y desorientando por completo a Marcus cuando finalmente intentó retomar su camino. Mi GPS funcionaba de forma intermitente debido a la densa cubierta de árboles, informó Marcus, y la lluvia había borrado cualquier marca natural que pudiera usar como referencia. Mientras intentaba orientarse, Marcus notó algo prometedor. Huellas humanas recientes en el barro. Parecían hechas recientemente, después de la lluvia. Suponiendo que pertenecían a otro excursionista que conocía la zona, decidió seguirlos. En ese momento parecía lógico, explicó. Pensé que las huellas me llevarían de regreso a un sendero principal o a un campamento. Durante casi 2 horas, Marcus siguió las huellas a través del bosque empapado. Poco a poco empezó a notar algo extraño. Las huellas ocasionalmente formaban círculos o desvíos aparentemente sin propósito, solo para regresar a su dirección original. Al principio pensé que la persona estaba buscando algo, o tal vez esquivando áreas inundadas, dijo Marcus, pero luego me di cuenta de que los estándares eran muy deliberados. A medida que avanzaba la tarde y la luz se atenuaba, Marcus empezó a sentir una creciente sensación de inquietud. Las huellas ahora parecían más frescas, como si la distancia entre él y la persona que tenía delante estuviera disminuyendo. Más inquietante aún, de vez en cuando noté un segundo par de huellas que parecían correr paralelas al primero, visibles solo en ciertos parches de suelo más blando. Al anochecer, exhausto y cada vez más aprensivo, Marcus decidió acampar en una pequeña zona elevada. Mientras preparaba su refugio, hizo un descubrimiento alarmante. Las huellas que había seguido formaban un gran círculo alrededor de su campamento. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba siguiendo a nadie, informó Marcus con la voz aún tensa al recordar. Alguien me estaba guiando deliberadamente en círculos. Durante la noche,
Marcus escuchó movimiento en el bosque circundante. Pasos cuidadosos, ramas rompiéndose a distancias medidas, como si alguien estuviera rodeando su campamento. Permaneció despierto, con el cuchillo de caza en la mano, intentando discernir la dirección de los sonidos. Por la mañana encontró nuevas huellas, idénticas a las que había seguido, formando un círculo aún más cerca de su campamento. Junto a un árbol cercano, alguien había dejado un pequeño conjunto de piedras apiladas, claramente un marcador artificial. Abandonando la mayor parte de su equipo para ganar velocidad, Marcus decidió seguir una dirección constante, usando su reloj analógico y la posición del sol naciente como guías. Deliberadamente ignoró cualquier huella o marcador que encontró. Después de varias horas de caminata decidida, Marcus comenzó a notar señales de que lo estaban siguiendo. De vez en cuando miraba hacia atrás, vislumbraba movimiento entre los árboles, nunca lo suficientemente claro como para identificarlo, pero inequívocamente humano. Era como un enfermizo juego del gato y el ratón, describió. Cuando me detuve, los movimientos se detuvieron. Cuando aceleré, pude escuchar pasos lejanos que también aceleraban. A última hora de la tarde, Marcus encontró una formación rocosa que ofrecía visibilidad en todas direcciones. Decidió que era su mejor oportunidad de identificar a su acosador. Colocándose estratégicamente, esperó en absoluto silencio. Después de casi una hora, su paciencia se vio recompensada. Una figura emergió brevemente de entre los árboles a aproximadamente 100 metros de distancia. Un hombre vestido con ropa de camuflaje y portando lo que parecía ser un rifle. El hombre parecía estar buscando algo o alguien, comprobando metódicamente el terreno. Aprovechando la distracción momentánea de su perseguidor, Marcus abandonó silenciosamente su escondite y se movió en la dirección opuesta, utilizando toda su experiencia en caminatas para minimizar cualquier sonido. Su fuga lo llevó a un arroyo que se había convertido en un arroyo importante después de la lluvia. Siguiendo el flujo de agua, Marcus finalmente llegó a un camino forestal, donde, por suerte extraordinaria, se encontró con un equipo de mantenimiento del servicio forestal. La investigación posterior reveló que Marcus había entrado sin darse cuenta en un área donde otros 3 excursionistas solitarios habían desaparecido durante los 2 años anteriores. Se llevaron a cabo búsquedas intensivas, pero el hombre que vio Marcus nunca fue encontrado. El análisis de las huellas y otras pruebas sugirieron que el perpetrador era alguien con un amplio conocimiento de la zona y habilidades avanzadas de rastreo, posiblemente un exoficial militar o un guía experimentado que había elegido el bosque remoto como su territorio de caza personal. Para Marcus Reynolds, la experiencia puso fin a su carrera fotográfica en solitario en zonas remotas. Lo más inquietante, reflexionó durante una entrevista, fue darme cuenta de lo fácilmente que me manipulaban. Cada decisión que tomaba era anticipada y utilizada en mi contra. Las huellas no eran un camino hacia la seguridad, eran una trampa, meticulosamente planeada. El caso ha llevado a una revisión de los protocolos de seguridad en el Bosque Nacional Tongass, con nuevas directrices específicas que advierten a los excursionistas sobre los peligros de seguir huellas no identificadas y la importancia de mantener rutas consistentes cuando se pierden. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror que involucran a personas perdidas en el bosque. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué historia te puso la piel de gallina? ¿Alguno de ellos te hará pensar 2 veces antes de aventurarte solo por un sendero desconocido? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito. Si te ha gustado esta inmersión en el terrorífico mundo de los bosques oscuros, no olvides dejar un me gusta
Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido aterrador como este. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.